Hola tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Como anticipé en el vídeo anterior, vamos a empezar a analizar con calma el examen de selectividad de física de junio de 2019 en la Comunidad de Madrid, que es este que tengo abierto aquí delante. Podéis acceder hasta él a través de la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, que es la que tiene asociada a mi colegio. Os dejaré el link por la descripción para que le echéis un ojo. Este examen, como todos, tiene dos opciones, una opción A y una opción B, cada una con 5 problemas diferentes, cada uno de cada bloque de contenidos de física de segundo de bachillerato, intentaré no solo explicar un poco de qué iba cada opción, sino además ayudar a elegir cuál es la que mejor puede venir a intentar resolver según las destrezas de cada uno y los temas que entre. Vamos a empezar por la opción A. La pregunta 1 es de gravedad, se puede ver ya al principio, tenemos una masa puntual de 5 kilos que está situada en el punto 4,3 en metros. Es de gravedad y además va a estar relacionado con vectores. El ejercicio en sí no es especialmente complicado, de hecho es bastante estándar, pero en la reunión de profesores se nos había dicho explícitamente que un ejercicio como este no iba a entrar, no porque fuese muy difícil, insisto, sino porque simplemente decidieron que la interacción gravitatoria no entraría con vectores. A la primera de cambio, opción A, pregunta 1, resulta que sí que entró. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que hay que mirarse bien todo el temario independientemente de lo que pensemos que va a entrar o no va a entrar. Pero entrando ya en materia, el ejercicio en sí, insisto, no era muy complicado. Tenemos la masa 1, se nos pregunta en el apartado A qué campo crea en el origen de coordenadas, después qué trabajo realiza para desplazar otra masa 2 hasta el origen de coordenadas, y ya en el apartado B con las dos masas colocadas se nos pregunta por el punto en el que campo se anula. No es difícil, pero era inesperado. Entonces, aunque ahora podría decir que es un ejercicio bastante asequible, en su momento eran 2 puntos que ya estaban comprometidos. Si nos vamos a la pregunta 2 acerca del sonido, esta sí que es bastante fácil, se nos da un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios a una cierta distancia y se nos pregunta qué sucede si se duplica la distancia entre la fuente y el detector, qué sucede en cuanto a intensidad y qué sucede en cuanto al nivel de intensidad. Así que aquí podríamos decir que tenemos 2 puntos bastante fáciles. Para compensar, si nos vamos a la pregunta 3, vemos que es de hilos conductores y de ley de Ampère. En mi experiencia como profesor, ley de Ampère es uno de los temas que más cuesta, con lo cual ya solo por eso prácticamente esta opción quedaría descartada. Si sumamos estos 2 puntos a los otros 2 que se dijo que no entrarían, lo más seguro ya sería prácticamente irse a la opción B. De todos modos vamos a seguir comentando esta. El ejercicio este de Ampère no es especialmente complicado para lo que podría haber sido. Sí que es verdad que las coordenadas de los hilos se dan en 3 dimensiones en vez de en 2, que sería lo más habitual, pero el campo magnético lo piden en puntos relativamente sencillos, de hecho uno de ellos da nulo, y se pregunta también por la fuerza magnética, que no es una fórmula especialmente complicada. Si nos vamos a la pregunta 4 acerca de óptica, el apartado A también es muy estándar. El problema fue el apartado B, ya que se trató de la primera vez que metieron un apartado en el que había que saberse manejar con miopía. Como habían avisado previamente en el examen modelo de que esto podía pasar, tampoco fue una sorpresa muy grande, pero sí que es verdad que fue innovador. Y por último, si nos vamos a la pregunta 5 de física moderna, se trataba de un problema normalillo y corriente de efecto fotoeléctrico. Sí que es verdad que tenía una pequeña trampa en el apartado B, que era que si no se tenía mucho cuidado con las cifras significativas, que tienen que ser por lo menos 3, el resultado podía dar 0 o negativo, lo cual no tendría ningún tipo de sentido. Así que resumiendo esta opción, podríamos decir que estaban comprometidos los 2 puntos del ejercicio 1, que los 2 puntos del ejercicio 3 también tienen su dificultad habitualmente, no porque este ejercicio en especial fuese muy complicado, y que había un puntillo en la parte de óptica que podía pillar a algún alumno desprevenido. De modo que en este examen podríamos decir que 5 puntos tenían su aquel, mientras que solo había 5 bastante regalados. Si nos vamos sin embargo a la opción B, se puede ver que la cosa mejora notablemente. El problema 1 de gravedad es una órbita bastante normalilla, se nos habla de un satélite geoestacionario, la única dificultad quizás que algún alumno se haya olvidado de qué significa esta palabra, que es que el periodo es de 24 horas, y se nos pregunta a qué altura sobre el ecuador de la Tierra está, cuál es su velocidad orbital, la fuerza centrípeta y la energía del satélite en la órbita. Son todo cosas muy estándar, un ejercicio bastante sencillito. Si nos vamos a la pregunta 2 de ondas, sí que se complican un poco ya las cosas, porque normalmente en la selectividad de Madrid, aunque ya sé que en otras comunidades es habitual, los datos siempre se daban en el instante inicial y en el origen de coordenadas. Sin embargo, en este problema los datos se dan en un instante de 2 segundos
y en un punto que no es el origen de coordenadas. ¿Es muy complicado de resolver? No, pero si lo comparamos con problemas de años anteriores en los que normalmente siempre era todo en el origen, requiere que los alumnos tengan la capacidad de adaptarse. De nuevo, no es que el ejercicio esté fuera de temario, no es que sea una salvajada, pero sí que es innovador en esta comunidad. A partir de ahí se pide la expresión matemática de la onda, que era lo más complicado, sacar la fase inicial y demás, y el apartado B pregunta por la velocidad máxima de oscilación y una diferencia de fase. Entonces, si nos llevamos bien con que los datos no se den en el instante inicial y el origen de coordenadas era un problema que no tenía mucha dificultad, y si no, pues teníamos un problema. De todos modos, con los datos que daban, si tenías algún tipo de problema, te la podías jugar a que este valor que dan por aquí dé igual a 0,2 metros era la amplitud y sería la respuesta correcta. No estaría justificado para nada decirlo así, pero se podía hacer más o menos parte del problema sin saberte manejar con los datos iniciales. Al pasar a la pregunta 3, volvemos a tener campos vectoriales, igual que la opción A, pero ahora en el bloque de electromagnetismo. Es un problema de cargas bastante estándar, se nos pregunta por el campo eléctrico y el potencial eléctrico entre dos cargas, aunque no en el medio, pero tampoco pasa nada, y después en qué punto situado entre las dos cargas se anula el potencial eléctrico, que es mucho más fácil que calcular dónde se anula el campo, como preguntaban en la opción A. Después, en la pregunta 4, quizás es donde más se pudieron haber pasado en esta opción, se nos da el esquema este de la derecha para aplicar la ley de Snell, se puede ver que hay tres medios, que en el primero se nos marca el rayo incidente y el reflejado, en el segundo tenemos el rayo refractado y después se puede ver que ese rayo refractado da lugar a reflexión total en la última separación. ¿Cuál es la complicación de este problema? Que en vez de darnos datos habituales, se nos dice que entre el ángulo reflejado y el refractado, tal y como se ve en el esquema, se forman 90 grados, lo cual va a implicar posteriormente que para poder resolver el problema hay que saber que el seno de 90 grados menos un cierto ángulo es igual al coseno de ese ángulo en cuestión. Si se domina la trigonometría, no es un cambio difícil, pero los alumnos que van al examen de selectividad de física no se esperan tenerse que hacer cambios trigonométricos. Insisto en que no era un cambio demasiado complicado, pero no era esperable. Y si nos vamos a la pregunta 5 de desintegraciones, es totalmente estándar y completamente fácil. Se nos da la masa inicial, se nos da el periodo de semidesintegración, se nos da la masa atómica del material, etcétera, etcétera. Se pide un tiempo para que la muestra se reduzca, la actividad y demás. Este no tenía ninguna complicación. De hecho, es que el bloque 5, por mucho que se esfuercen, no puede ser tampoco muy complicado. Entonces, si hacemos un balance de esta opción, en realidad podríamos decir que la pregunta 4 era complicada, vamos a decir que eran 2 puntos difíciles, y el problema de ondas tenía también algo de dificultad, pero insisto, se podía hacer bastante bien sin manejarse con el enunciado. Digamos que comprometíamos como mucho un punto. Entonces, frente a los 5 puntos comprometidos de la opción A, yo diría que esta opción solo tiene 3, pero en realidad diría que solo 2, y por tanto esta opción sería mucho más asequible, por lo menos para llegar al notable con calma. Después, por supuesto, si uno quiere ir a 10, cada uno sabrá cuáles son los temas que mejor se le dan, pero para un alumno que no domine muy bien la asignatura y demás, me parece que esta opción, la opción B, era muchísimo más amistosa. Y esto es todo en este vídeo de introducción acerca de este examen. Prácticamente después de este vídeo habré publicado también la resolución del primer ejercicio de la opción A, con lo cual es muy probable que ya lo podáis ver en este momento. He decidido que en vez de subir toda la resolución del examen de golpe, voy a subir un vídeo con cada ejercicio, lo cual supondrá 10 vídeos en total, para evitar que por las prisas de no hacer un vídeo muy largo, explique algún problema apresuradamente y no se entienda bien. Espero que os sean de ayuda y nos vemos en siguientes capítulos.